En Instagram somos @infinito96.5. En Twitter estamos como @infinito965. En Facebook somos Infinito965. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te será melancolía. Una vida sin receta. Que solo encuentra respuesta. Buen mediodía, estamos aquí nuevamente en este espacio de los jueves en Principios y Valores. Hoy, 28 de agosto, son las 12:34 del mediodía. Hola Walter, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día Paola, buenos días Matías, un gusto estar de nuevo en este medio, en esta columna, ¿no? La verdad que es como un cable a tierra venir y poder expresarse distendidos, con pasión, con convicción, siempre es bueno. Sí, hacemos una charlita y ahí van saliendo los temas, ¿no? Se está terminando agosto. Ya se termina agosto y con agosto se terminan todas las celebraciones por el mes de la Pachamama. Largo agosto, no sé por qué siempre se lo siente el doble de largo. Pero bueno, ya se está terminando y se está terminando el mes de la Pachamama y enseguida, ya en septiembre, con todo el milagro por delante y la primavera, la fiesta de los estudiantes, la verdad que se vienen los meses más lindos a mi gusto. No sé vos qué decís. Sí, agosto siempre es un mes que dicen que hay que cuidarse, ¿no? Siempre dicen si pasás agosto, sobre todo cuando tenés cierta edad. Bueno, para algunos que creen que si los de edad desaparecen de la faz de la tierra resuelven problemas, porque no tienen empatía y tienen cero sentimiento, la verdad que yo que hoy no tengo mis padres, me gustaría tenerlos así, tengan 90, 95 años, los tenga que cuidar, me encantaría tenerlos a mi lado, me encantaría acompañarlos y estoy seguro que sería muy muy feliz, pero bueno, no los tengo y de donde estén sé que me cuidan, pero agosto que es un mes que dicen que hay que cuidarse, espero que la gran mayoría de las personas hayan pasado este agosto. Por más que, vuelvo a repetir, algunos quieren que no pasemos agosto. Y luego viene septiembre, que es un mes muy corto. Sí. Porque que la primavera, el Día del Estudiante, que algo tan importante para los salteños, la fiesta del milagro, hacen que pasado el milagro termine el año. Cuando te das cuenta... Sí, es un abrir y cerrar de ojos. Ya estamos a fin de año, ¿no? Ya tenemos a nuestra hija con que está planificando cómo se va a divertir en las vacaciones. Y decimos, pero ¿y cuándo has cursado? Si ayer te habíamos inscrito, ¿no? Y pasa así de rápido el año. Lo difícil en los chicos es ver cómo crecen y para uno sigue siendo tu hijito chiquitito. No, a mí me mató la pandemia, porque hasta antes de la pandemia ella estaba conmigo todas las tardes, era parte de mi vida cotidiana de todos los días. Vino la pandemia, 2 años de encierro, y cuando ya vino ya era grande, entonces ya tiene las amigas, ya tiene el otro, ya no va a estar conmigo como estaba antes. Digo, esa pandemia me quitó 2 años importantes de mi vida, de compartirla permanentemente, de charlar, de jugar, de hacer morisqueta, de ser un niño más con ella. Bueno, esa pandemia me complicó. Pero bueno, lo importante es que van creciendo y que se van desarrollando en un mundo que viene muy, muy distinto, que tenemos que los padres, si no nos ayornamos, si no bajamos a ver lo que son los adolescentes ahora, no vamos a saber acompañar a nuestros hijos, aquellos que somos mayores y tenemos hijos adolescentes. La verdad que tenemos que estar muy, muy atentos a todos estos cambios, ¿no? Esta revolución tecnológica, esta tecnología que te entra en la casa y te entra con cosas buenas y te entra con cosas malas. Si nosotros no estamos acorde, si nosotros no sabemos ser ese adolescente que son nuestros hijos, no los vamos a saber acompañar y ellos no van a tener la confianza para contar con nosotros.
Y eso es un tema que creo que tenemos que reflexionar los padres. Yo tengo 4 hijos, 3 hijos grandes ya recibidos, ya profesionales, y un adolescente en edad de secundario. Y bueno, siempre tuve que estar, y fui un padre que siempre se preocupó estar en los tiempos que vivían mis hijos, cerca de los tiempos que vivían, para saberlo acompañar y aconsejar. Y en eso Dios y la vida fue muy generosa conmigo y con esta niña adolescente, con esta hija adolescente que tengo, que también me da satisfacciones como dieron mis hijos grandes. Trato de eso, de ser una persona que evoluciona, de ser una persona que sabe entender lo que sabe ver los momentos que se están viviendo y los que se vienen, para saber acompañar y aconsejar. Y en estos momentos también cuánto es de importante la educación y cómo evoluciona y se ayorna también, ¿no? No solamente los padres, sino los docentes y el sistema educativo en general deben entrar en un proceso permanente de actualización, porque además, a diferencia de otros cambios, en esta época los cambios son tremendos, rapidísimos, y pasan de un estado al otro, de un momento al otro, y bueno, hay que estar a la altura. No, hay que estar a la altura y hay que saber también que los hijos viven el clima que viven los padres. Entonces los padres, si le hacemos vivir en un clima de inestabilidad, de intranquilidad, de violencia, es lo que maman. Si por ejemplo a la violencia la naturalizamos porque lo vemos en lo otro y no lo cuestionamos, y entonces ellos no van a saber entender. Me parece que son cosas que los más grandes tenemos que empezar a saber, ¿no? Yo veo padres, madres que tienen niños adolescentes o niños más chicos que son re violentos con otras personas por ideologías políticas, por racismo, porque perteneces a tal colectivo o a tal otro colectivo, o porque sos de tal élite o de tal otro élite o de tal colegio. Y pareciera ser que la violencia es la manera de diferenciarse y tener hasta estatus. Y eso me parece bastante malo. Y cuando los padres hablan mal de gente que a veces ni conocen, se creen vivos, se creen, soy Gardel, me animé en el Twitter a ponerle esto, mirá lo que dice, y palanganear de lo que dicen a través de las redes sociales, ¿no? Y ¿qué es el ejemplo que le estás dando a tus hijos? Eso es lo que vos querés de tu hijo, el que agredan a personas que no conocen, el que hablen mal de otros. Bueno, les quiero decir una cosa, está pasando en los colegios, a donde hay grupitos que inventan Instagram, inventan redes sociales para agredir a otros chicos. ¿Ese es el ejemplo que le das? Ese ejemplo es el que te parece lindo, vos que tuiteás, vos que estás en los Facebook, que estás en las redes, agrediendo al que no te gusta porque es político, porque es esto, porque es aquello, y agredí, pero luego en el colegio de tus niños arman grupos y capaz que lo están agrediendo a tu niño o a tu niña sin que los conozcan, sin que sepan, y les pega mucho y les duele mucho. Y hoy día el sector de la educación tiene que estar muy atento en eso, ¿no? Me parece que empecemos a ver si como padres cómo tenemos que ser las 24 horas del día, porque no digo que no podamos tener defectos, miles de defectos debo tener yo, miles de hierros, seguramente que a lo largo de mi vida a mis hijos le transmití cosas y valores muy muy buenos, pero también tal vez los hice sufrir con mis errores, pero no les enseñé nunca mal. Les enseñé que el odio no debe existir en sus corazones, que el hablar de una persona que no conocen no hay que hacerlo. Hablar de una persona que conocen tampoco, porque no hay por qué transmitir lo que otra persona tiene en su interior. Cada uno se sabrá dar cuenta. Y es un tema que me parece que está bueno que no haya salido así de por sí. Sí. Porque lo que ha pasado ayer con el presidente en una caravana, de que le tiraron una piedra, está pésimo. Es tremendo. Yo tengo serias diferencias con el presidente, serias. Se las digo públicamente. Me encantaría tener un mano a mano y discutirla con él. Que se hace el malito, y así todo, me gustaría discutirle. Él se haría el malito y yo lo respetaría y le pondría los puntos sobre las IES sin faltarle el respeto. Pero de ahí a decir que cómo no le pegó la piedra, no, eso nunca. Ahora, ¿se acuerdan cuando a Cristina Kirchner la intentaron asesinar siendo vicepresidenta? ¿Cómo decían, qué lástima que no salió la bala? Los que ahora dicen, ¿cómo al presidente le van a tirar una piedra? Cuando se quiso asesinar a la vicepresidenta, 2 veces presidenta,
decían cómo no salió la bala. ¿Esa sociedad te parece que es buena? ¿Esa es la sociedad que querés? ¿La de la doble vara? Ah, la piedra que podría haberle hecho daño al presidente y la bala que podría haber matado estaba bien. Decías, ¿cómo no salió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que estuvo pésimo que quisieran matar a la vicepresidenta, sobre todo cuando atrás de él, que quería apretar el gatillo, hay ideólogos que la justicia no lo busca, no lo encuentra. Y aquí en una manifestación de gente, alguien tiró una piedra. Es tan duro como el que quiso apretar el gatillo, pero tras del que tiró la piedra no hay un ideólogo, ¿eh? Había una persona con bronca, con enojo, un desubicado, un desatinado, o una persona tal vez con problemas mentales, pero atrás de ese no había una organización que buscó que maten a alguien. Atrás de la bala de Cristina, sí, sin embargo, miraban para otro lado y decían para otro lado. Bueno, yo no miro para otro lado. Condeno tremendamente a quien tiró la piedra. Digo que esas cosas no tienen que sucederse y que la justicia debe actuar. Pero también debe encontrar ya a los actores intelectuales de quienes quisieron hacer matar a la vicepresidenta de los argentinos también. Esas son las cosas que tenemos que ver. La violencia está instalada desde el poder mismo. Si el presidente agrede todo el día, si te insulta todo el día, si no pensás igual que él, sos basura. Si sos peronista, él dice que te va a hacer desaparecer, que va a clavar el último clavo en tu cajón. Y si eso no es violencia, y la justicia mira para otro lado, cuando tendría que llamar, venga señor, usted está hablando de hacer desaparecer personas, usted está diciendo que va a clavar clavos en los cajones, usted está generando una violencia desde el poder, y el poder del Estado violento ya lo conocemos, ya sabemos a dónde lleva. Entonces luego llega la violencia a la calle, porque ahí está el que lo defiende, el que lo ataca y cree que ya tienen que enfrentarse violentamente. No, tenemos que discutir, tenemos que debatir ideas, contraponer ideas, ser firme en nuestras posiciones está bien, pero de ahí a la violencia, bueno, esa violencia la ejercen muchos, escondido en las redes sociales, hablando mal de la gente, diciendo cosas que no son. Total, ya la dicen, nadie se va a poner, se va a ocupar de ver que los jueces que están con 1000 problemas y bastante lenta la justicia, a irle a meter, a decir, che, te me dice, no, te queda piola. Pero el que lo dice es cobarde. Quien escribe cosas que no conoce, que son mentiras, es de cobarde. Y no le digo rata cobarde porque no hablo mal de la rata. Es cobarde. Esa persona que habla de quien no conoce, injurio, mete a todo en la misma bolsa y agrede y te denota desde las redes, es cobarde. Y eso le enseña a su hijo. Porque los hijos después le ven las redes. Ay, él es machito, mirá lo que le puse, mirá lo que le dije. Sí, claro, a través de la red social. Sos bien bravito o bien bravita, pero está siendo parte del problema, está siendo parte de la generación del odio, está siendo parte que después se salgan de un boliche chicas y se agarren a las trompadas como si fueran barras bravas, y eso está pasando. Ah, pero no lo ves, no lo querés ver, no lo querés ver. Bueno, empecemos a ver como sociedad si queremos frenar la violencia, o si queremos ser parte de la violencia, o si la queremos agravar a la violencia. Empecemos a ver. Porque la verdad que desde el presidente al último orejón del tarro deberíamos estar hablando de paz, de armonía, de debate, de discusión, de disenso, en el marco de la paz y no de la violencia. Bueno, pero también tenemos esto de lo que hablabas, ocurrió ayer en Lomas de Zamora, donde hubo una caravana de campaña y el presidente estaba junto a José Luis Esper y sus candidatos y fue agredido, ¿no? Él también insultó a la gente que estaba ahí, o sea, fue un ida y vuelta, pero eso sin tener en cuenta los niveles a los que adhiere nuestro presidente. Por ejemplo, el hecho de apoyar a un Estado como el Estado de Israel cuando está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza y estamos viviendo una cuestión que va más allá, ¿no? Por eso, porque el actual presidente cree que tiene que morir gente para que otros vivan mejor. La ecuación económica de él es, para que vivan bien, unos tienen que morir. Bueno, ese es el concepto de él. Aquellos que adhieren a él, yo no sé cómo después van los domingos y se golpean el pecho en la iglesia, y van a caminar en la procesión de cada rincón de la provincia, y con fe, y esto es bueno con fe, pero luego adhieren
a quien dice que se tienen que morir los jubilados para que los otros cobren bien, a donde adhiere a que los niños en Gaza se mueran de hambre, nunca los sentí reclamar y pedir para que los niños esos tengan un marco a donde se les llegue el alimento. Bueno, estas son las realidades, no se pueden esconder esas realidades. Bueno, la verdad que la situación no está buena, la gente está violenta, ya ves, se agarran a pelear dos tribunas, una de un equipo chileno con otro equipo argentino, y dice que los chilenos están diciendo no vengan argentinos porque cuando vengan aquí le vamos a hacer esto, le vamos a hacer lo otro, pero escúchame, somos pueblos hermanos, distintos, pero somos pueblos hermanos. Nuestros próceres querían que seamos una sola patria, la patria latinoamericana. Bueno, Chile tomó una posición en cómo encolumnarse al poder de ese momento en el mundo, y se encolumnó y se verticalizó y fue muy servil a los Estados Unidos. Otros quisimos tener una tercera posición, no pertenecer a ningún bando y construir un mundo a donde la armonía, la equidad, la igualdad, la distribución más justa de la riqueza hagan un mundo más humano. Pero no tenemos por qué decir que si vienen los chilenos los vamos a tratar mal, o si van los argentinos allá los vamos a tratar mal, porque desubicados en una cancha de fútbol se agredieron. Entonces, esa es la violencia, que va engendrando más violencia. Entonces, ¿qué hacen los argentinos? Van a visitar las playas de Chile, van a comprar como se están haciendo esos tours de compra, o no van porque por ser argentinos los van a agredir. Entonces, tampoco es la violencia únicamente aquí, ¿no? Pareciera ser que los que conducen y buscan masificar a los seres humanos están usando la violencia para usarla como medio de destrucción y no la bomba atómica ni los grandes misiles, porque saben que ahí el mundo explota por todos lados. Pero me parece que son factores preponderantes de buscar que el pueblo esté violento, aquí y en cada rincón del planeta, ¿no? Porque no es que la violencia aquí nos queremos decir, mirá lo que pasa en Argentina, pasa en Argentina, pero hemos visto lo que pasó en Francia, vimos lo que pasa en África, vemos lo que pasa en Asia, vemos lo que pasa en Europa, y vemos la violencia de Estados Unidos que la quieren esconder, pero cuando vos vas de visita te dicen, trata de las 20 horas no salir del hotel porque es peligroso, pero no lo tienen como un país peligroso, parece que peligrosos somos los latinos nomás, pues somos los argentinos nomás. Bueno, ¿Querés comerte cualquier verdura? Dale, metele para adelante. Total, estás instruido, sos inteligente, has pasado por los claustros universitarios, sos emprendedor, tenés riqueza, tenés un lindo auto, tenés una linda casa. Sos re vivo, pero te comes cada verdura, amigo. Te comes cada verdura, porque está forjada en el odio, en el rencor, en que el otro es menos que vos. Pero te comes cada verdura. Pero esas verduras no te generan daño solamente a vos, generan violencia. Y esa violencia un día te llega a vos también. Y no es bueno que seamos artífices de la violencia. Empecemos a debatir, vuelvo a discutir con vehemencia, con fuerza, con palabras duras, a veces con tonos altos, pero discutir, no ver cómo destruimos al otro, exterminamos al otro y cómo le deseamos que al otro le caiga un rayo y lo mate. No, eso no. Ese tipo de violencia no. La piedra al presidente, tremendo acto de violencia, repudiable del 100%. Del 100%. Ahora, la violencia del presidente hacia muchísimos sectores de Argentina es repudiable en un 100%. Entonces empecemos a repudiar todo hecho y toda muestra de violencia. Walter, ahí justo ayer, en el marco de esta caravana que se hacía ayer en Loma de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, el presidente formuló sus primeras declaraciones mínimas sobre el caso de los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad, del que era su director, Diego Españolo, que se publicaron audios donde él hablaba y comentaba cómo se maneja la corrupción dentro del gobierno, ¿no? En ese momento el presidente fue consultado por unos periodistas que lo agarraron al pasar y él dijo que era todo mentira y que lo iban a llevar a Españolo a la justicia. ¿Vos cómo lo ves? Porque además
no es el primer caso de corrupción del que se habla en este gobierno. Tenemos Libra, tenemos Banco Nación, retorno por cargos, a cambio de cargos en el PAM y en el ANSES, venta de candidatura, peaje para hablar con el presidente. La corrupción para el mal de los humanos es transversal. No es que como nos quieren hacer creer, no, tal país es honesto, tal otro país es honesto, no, y aquí son únicamente los deshonestos, no, porque esos países que dicen que son honestos, ¿saben lo que tienen? La plata de los deshonestos guardada en sus paraísos fiscales. ¿Cómo puede ser honesto si guarda la plata de los deshonestos? ¿No hay una contradicción? Oh, tal país es honesto, tal país honesto, tal país honesto. ¿Dónde está la plata de los corruptos de la Argentina que se la llevan? En esos paraísos fiscales, en esos países. Y no solo de los argentinos, sino de muchos lugares del mundo. Ahí está esa plata. Y ellos son honestos, reciben la plata de los deshonestos, son honestos. ¿Cuáles son los países a donde más se comercializa la droga? No es en el país productor, no es en los países que transita la droga y nos dañan a nosotros al ser país de tránsito. Los que lo consumen. Ahora, esos países con el consumo hacen fortuna. Y ahí ellos son los buenos y nosotros somos los malos. No, la corrupción es transversal. Hay buenos y malos en todos los sectores sociales, hay buenos y malos en todos los países del planeta. En todos los países del planeta. Lo que nosotros tenemos que ocuparnos es que haya una buena justicia. Y ese es el problema nuestro. Una pésima justicia. Una justicia que si tenés dinero, mira de una manera. Si no tenés dinero, mira de otra manera. Podés tener dinero, pero no sos del élite de poder, te miran de una manera, al élite de poder te miran de otra manera. Entonces, los casos de corrupción son muchos, ¿sí? Sin ninguna duda. Que debería haber habido presos corruptos en los 200 años de Argentina, no te quepa ninguna duda. Que en los 200 años de Argentina debería haber habido corruptos. Por ejemplo, Mitre, en vez de ser una persona que tiene calles, que tiene monumentos, que tiene plazas, Mitre debería estar entre los condenados por la sociedad. Porque generó una guerra de la Triple Alianza, él fue el que fue sobornado por los ingleses para generar la guerra de la Triple Alianza que mató a miles de paraguayos. Sin embargo, lo tenemos como un prócer en las calles y nadie lo discute y nadie lo debate. Y su presidencia mató gente por plata, por el capital inglés que le pagó. Así que cuéntelan como quieran a la historia. Entonces, presos debería haber habido en todos los tiempos y en todos los gobiernos, porque si habría presos los corruptos en el momento que roban, la justicia los investigara, los detuviera y los condenara, entonces podríamos empezar a ver que hay una condena real. Aquí es mentira. Vos le escuchás, sí, de las coimas, pero y lo otro, y aquello, en vez de decir está malo de las coimas, y Dios quiera que la justicia lo condene, no, pero aquel, pero el otro. Esa sociedad tenemos. Esa sociedad que vemos que es bueno o malo, de acuerdo si es amigo o no es amigo. Si es bueno y ha robado, está bien porque es bueno, porque es mi amigo. Ahora, si es el que ha robado uno que no es mi amigo, a ese tienen que meterlo preso. Y estás mirando y mostrando en las redes sociales, te muestran la realidad de la gente, cómo te dicen, no, pero los otros hacían esto, los otros hacían... No, el que robó que vaya preso, pero con juicios justos, con juicios que se abracen a la Constitución, que estén a derecho, con un debido proceso, con la oportunidad de la defensa, con fiscales actuando con transparencia. Esos juicios son los que necesitamos para saber que cuando está condenado de verdad, y no porque un poder quiso condenar, y al otro no le entran balas, miles de denuncias, y no le entra ni una célula de mal estacionamiento. Vamos, seamos sinceros, esa Argentina es la que tenemos que modificar, pero esa Argentina es una réplica de muchos otros países que nos quieren hacer creer que esas cosas no pasan, pero nos ocupemos nosotros. Empecemos a buscar que las mujeres y hombres de la política, si cometen actos delictivos, rápidamente sean juzgados. Porque cuando juzguemos y condenemos a las mujeres y a los hombres de la política que se enriquecen de una manera mala vida y van presos rápidamente, empezaremos a hacer cundir el ejemplo hacia los demás. Así que yo estoy para que aquel político, aquella política que usufructando de la confianza del pueblo llega con el voto o con la decisión de un presidente o un gobernador a ser funcionario y se enriquece,
terminen presos sin ninguna duda. Pero no por eso se mancha todo, porque al manchar a todo no busca al verdadero culpable. Entonces estas cosas son las que tenemos que empezar a ver. El presidente hoy dice que lo va a enjuiciar a su abogado personal, al que no tenía ningún conocimiento para estar en esa área. Solamente era su abogado personal y su amigo. Amigo que dice que le venía diciendo que ciertos personajes estaban coimeando y obligándolo a él a mirar para el otro lado o a permitir las coimas en la área de la discapacidad, en la área más sensible de la población. Y dice que le dijo al presidente. El presidente por una semana no dijo nada. Y ahora, cuando ya están borrados los chats, cuando la justicia agarra el teléfono de este señor, que él decía tener chat y pruebas de las conversaciones que tenía con el presidente, con su hermana y con los funcionarios que lo obligaban a buscar el retorno de los laboratorios, y con los laboratorios desaparecieron las chats, están borrados. Cuando él decía, yo tengo aquí pruebas, y ahora están borrados. La verdad, que si querés creer que es una opereta, como dicen ellos, del kirchnerismo, de los cucas, de las cucarachas, de los choripaneros, si vos crees que es una opereta, ¿cómo hacemos para borrar desde la opereta el teléfono de ese señor? ¿O vos crees que nunca hubo un chat entre ellos? Nunca, un hola, un feliz cumpleaños, nada, no existe ninguna conversación entre este señor, que ya no es más funcionario y que denuncia y que saca al aire los chats, mejor dicho, la conversación. No hay ninguna, ni un hola, ni cómo estás, che, estás engripado, ya estás mejor, no hay nada. Qué raro, ¿no? Así que ha sido una opereta. Han sido los cucas los que han hecho la opereta y le han borrado el teléfono. No, si han borrado las cosas del teléfono es porque ya tenían algo que esconder. Abrí la cabecita, no estés cerrado en el odio. Son corruptos y están destruyendo el país. Son corruptos y están destruyendo el país. Tenela clara esa. Tenela clara. Exigir que todo corrupto vaya preso, todo, sea de quien fuere, pero con una justicia sana, con una justicia proba, con una justicia que actúe en el debido proceso, el fiscal investigando, los defensores actuando como tienen que actuar, y un jueces probos, no que vayan a jugar pádel al fútbol y después defiendan a los amigos del pádel y del fútbol, no, jueces probos, objetivos, honestos, transparentes, sabios. Esa justicia necesitamos, esa es la que debemos buscar. Dejemos de echar culpa a unos y a otros. Veamos cómo cambiamos una justicia que merecen los argentinos, cambie para bien del sistema. Walter, ya se nos termina el tiempo, pero no quería que nos fuéramos sin hablar un poquito del proceso electoral en la provincia, de cara a las elecciones de octubre, las elecciones nacionales, donde vamos a elegir 3 senadores nacionales, 3 diputados nacionales, los salteños. Ayer comenzó la campaña, ya se habilitó ese ítem del cronograma electoral. Y bueno, ¿cómo estás viendo Va a ser una elección reñida. Algunos creen que tienen la vaca atada o el pasto agachado, como dicen, ¿no? Unos creen que ya son ganadores. Están contando los chivos ante la aparición. Porque estaban en 40 puntos, pero vienen en caída libre. Y con estos hechos de corrupción, a donde ya no se pueden mostrar de honestos, ya está. Y no se pueden mostrar de honestos ni los del nivel nacional ni los del provincial, porque aquí le han surgido concejales que han hecho aberraciones y los dirigentes más importantes sabían de esas aberraciones y las querían ocultar. Tan sanos, tan puros, tan agua bendita no tienen, porque han hecho... Ahora, cuando van y votan en contra de los jubilados y en contra de discapacidad, ya también la gente empieza a ver y decir, che, ¿cómo es esto? Viajan para Dubái, van para aquí, van para allá, ellos están cómodos, pero cuando tuvieron que votar por los discapacitados, votaron en contra. Cuando tuvieron que votar por los jubilados para que los dejen de apalear todos los miércoles, votaron en contra. Entonces, ¿a dónde está la ética de esas personas? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está la pureza? Cuando los escuchás hablar agresivamente, violentamente, destratar al otro, no pueden debatir ideas. Rápidamente tienen que ir a buscar para atrás y dimes y diretes y cosas. No pueden discutir ideas porque no la entienden, no saben. Cuando hablan del superávit fiscal, le querés debatir con seriedad, no lo saben, no lo entienden. Cuando hablan de la inflación baja, le querés discutir, debatir, no lo entienden, entonces van a la agresión. Esos son los candidatos de una lista. Esos son los candidatos de una lista.
por lo menos las cabezas, no conozco a todos los candidatos, así que no generalizo. Y las listas del Frente Popular, del Campo Popular, realmente no supimos construirla de la manera que teníamos que construirla y se dividieron. Y esa división genera también una problemática. Y después el gobernador, que podría haber sido parte de un importante acuerdo para defender la patria, tampoco la vio y jugó lo que él siente debe jugar. No estoy juzgando a nadie de los que jugaron como tenían que jugar. Ahora tenemos un escenario a donde la izquierda tiene 3 frentes. Esto es lo que venimos sosteniendo, ¿no? La debilidad de la democracia está basada en que no hemos sabido construir partidos fuertes. Entonces la izquierda, 3 frentes, 3 candidatos. Después los radicales, por suerte aquí salen solos. Allá en otras provincias son furgón de cola de Milei, ¿no? Son obsecuentes y alcahuetes de Milei en todos los radicales en otras provincias. Por lo menos aquí los valoro, los aplaudo, de que se han animado a salir solos. Después hay otro frente, otro partido que se llama Renacer, creo, algo así, que tiene sus candidatos, también mostrará su posición. Y después vienen los que dicen que son más competitivos, ¿no? Lo pongamos ahí en el grupo de los competitivos. Y en el grupo de los competitivos vos escuchás que decís, no, la alianza gana por lejos. A ver, ¿bajo qué argumento tendría que ganar? La Libertad Avanza. La libertad. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Son honestos? No. Ya están demostrando que no son honestos. ¿Saben gobernar? No. Ya ven que en la gestión está toda parada. No hay obra pública, no hay salud, no hay infraestructura. Nuestros científicos han dejado de poder mostrar la capacidad que tenían para desarrollar cosas importantes en la Argentina. No hay escuelas, no hay vivienda, no hay nada. Gobernar, nada. Es todo con plata prestada, plata prestada, plata prestada. Y te mienten en lo de la inflación y te mienten en lo del superávit, que después lo podemos hablar. Entonces, están basados en la mentira. Entonces, ¿por qué podrían ganar? El partido que formó la provincia, ¿en qué lugar va a estar encolumnado? ¿Desde qué lugar va a mostrar el mensaje que va a dar? Decir, primero los salteños y únicamente los salteños, no, si no estás votando leyes para los salteños, votás leyes para la nación en su conjunto. Tenés que defender un proyecto que abarque a la nación. No es que yo veo cómo únicamente miro cuando para Salta tal o cual cosa. Entonces va a tener que modificar ese mensaje y decir sus candidatos qué país quieren, cómo lo quieren y cómo van a aportar a ese país que quieren. Y los partidos que tendrían que haber estado juntos y se dividieron, van a tener que tener un mensaje claro. ¿Quién representa la verdadera oposición a Milei? ¿Quién representa la verdadera oposición a Milei? Porque ya que no hemos logrado armonizar, van a tener. Entonces, yo digo que hoy día todos tienen posibilidades, porque se van a definir las elecciones en los últimos 15, 20 días. Y quienes realmente le digan mensajes sinceros a la gente, aquellos que le hablan a los jóvenes de verdad y les muestren que no es solo decirles son el presente y el futuro, y ustedes son esto y son el otro, y aquellos que son transgresores y le decís malas palabras y decís cosas así, y la casta y el esto y el otro, y los jóvenes te van a seguir. No, van a seguir eso si es que no hay un planteo serio para los jóvenes que les haga ver que estamos pensando en sus estudios, que estamos pensando en las nuevas tecnologías, en la revolución tecnológica, que estamos pensando en la generación de trabajo genuino, en que un joven tenga posibilidad de aspirar a tener una familia siendo joven y tener su vivienda. Tenemos que mostrarles que tenemos un programa para ellos, que tenemos planes para las políticas laborales, para los trabajadores, para los emprendedores, para los industriales, para los productores. Esto lo tenemos que mostrar, si no es nadie antagonista de unos a otros, no sirven. Yo puedo decir, no, el agricultor no sirve, no, ¿por qué? Hay de todos, hay buenos y malos como en todos. Ahora, que tenemos que tener una política para los agricultores, para los ganaderos, para los emprendedores, para los industriales, tenemos que tener, y eso era el verdadero peronismo, políticas revolucionarias, pero que a la vez prácticas, pragmáticas, que generaban desarrollo. Si no mostramos eso en el mensaje, pues podrá ganar el que más plata tenga. Pero si hay buenos mensajes, la gente se va a poner reflexiva, va a reflexionar. Ya está cansada de votar al que menos mal le parece. Está cansada, le va mal. Por eso, ¿quién gana? El que no va a votar.
Y el que no va a votar después se tiene que aguantar lo que eligen los otros, porque no fuiste a votar, fuiste cómodo, me quedo en mi casa, me como un asado, no le doy bola, no quiero a ningún político. Entonces después no te pongas en cuestionador de la política, porque cuando tuviste que definir, te buscaste quedar en tu casa. No quisiste profundizar un análisis, no quisiste mirar más profundo, no quisiste tener una apertura en tu cabeza para decir, che, ¿cómo es esto? ¿A dónde vamos? Miren, los países en el mundo, en este contexto, a donde el mundo está cambiando, se están cerrando. Estados Unidos le pone barreras arancelarias a todos los productos que entran para defender a su producción. Francia dijo claramente que no va a entrar al Mercosur si no hay garantía de defender sus productores. ¿Qué dice el presidente? Que vengan todos, que entren todos, regalemos todo y sálvese quien pueda. No, es el momento de defender a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestras distintas producciones regionales que tiene el país, un diverso país que tenemos, a nuestra industria, a nuestros emprendedores, a nuestro comercio, a nuestro turismo. Tenemos que defender lo que están defendiendo los otros que se han cerrado para defender. Entonces tenemos que saber que hay un mundo globalizado que está cambiando de ejes, pero que hoy el tiempo y el momento es de defender lo propio. Y yo creo que quienes planteen discursos sólidos, serios, no sacados de la inteligencia, porque vos ahora le decía a la inteligencia artificial, voy a tener una reunión con tales personas, ¿qué le digo? La inteligencia artificial te dice, y vos te crees Gardel. Pues la persona siente de corazón a corazón que no le estás diciendo lo que vos sentís, o que no sabés de lo que estás hablando. Entonces, el discurso va a tener que ser sincero, el que los diga, saber lo que está diciendo y saber que lo va a mantener y lo va a defender. Y ese va a ganar la elección. Walter, ya no podemos seguir porque ya estamos recontrapasados, pero sí nos queda pendiente para hablar la semana que viene, ya con la campaña avanzada, un poquito más sobre esto, que nos cuentes un poquito tu posición y tu postura en todo esto. Y bueno... Sí, va a ser un gusto. El próximo jueves vamos a clarificar muchas más cosas y por supuesto que voy a decir claramente lo que yo pienso y lo que creo debo hacer. Bueno, muchas gracias y los saludamos a todos. Gracias, Mati, por estar siempre ahí asistiéndonos del otro lado, haciéndolo sufrir. Pobre Mati, nos vamos siempre tarde. Un gran cariño a todos nuestros oyentes y nos estamos viendo o escuchando el próximo jueves a las 12:30 con más principios y valores. Muchas gracias. Chau, Walter. Saludos a todos y muchas gracias.